para mí es que comuniques de verdad hasta los últimos niveles de la organización cuál es la estrategia y hacia dónde va la compañía. Si tú eres capaz de hacer a través de la visión ese objetivo común, ya tienes a la gente en el barco. Bienvenidos a Peer Stocks, el primer podcast de gran consumo en España, y para nosotros hoy, y a mí en particular, es un placer estar aquí con mi amigo Javier Letamendia. Una pequeña introducción para personas que no me conocen, que debe de haber pocos. Javier pues, ha sido director general, CEO, consejero, external advisor, dicho en buen castellano, freelance, consultor de estrategia. Javier ha tenido una larga trayectoria en el mundo de alimentación a nivel de España, pero también a nivel mundial. Para nosotros en Peer Stocks es un orgullo poder contar contigo, y a nivel personal a mí me genera mucha alegría poder estar este ratito contigo, Javier. Bienvenido y espero que lo disfrutes. Muchas gracias, Bill. Muchas gracias, Stan. Bienvenido, Javier. Por invitarme a este Peer Stocks. La verdad es que encantado, y además encantado de hacerlo en vivo, lo cual me hace mucha ilusión este entorno como estamos tan estupendo de las oficinas de Pios Potential aquí en Barcelona. Y luego la misma ilusión para mí. Bill y yo nos conocemos de hace tantos, no digamos porque si no descubrimos las edades, pero ya son muchos. Hemos colaborado y además ha sido mi jefe muchos años y es de esos jefes que están muy arriba y además está tan arriba que lo considero amigo además de antiguo jefe. O sea que pues encantado y feliz de estar aquí con vosotros. Pues nada, vamos a empezar hablando de desafíos. Hemos vivido algunos cuantos tú y yo juntos. Cuéntanos un poco los grandes desafíos que has vivido a lo largo de estos años de carrera y también aprendizajes que has aprendido. Bueno, aprendizajes todos. Y yo creo que la única forma de enfrentarte a un desafío nuevo es habiendo aprendido muchos en los anteriores, donde evidentemente hay muchas veces que haces las cosas bien y en otras pues no las haces tan bien. Y porque no somos perfectos en las cosas que hacemos. Desafíos muchos porque además el hecho de trabajar, pues ya no me acuerdo, pero son como 20 y pico países, pues en cada uno te vas encontrando historias distintas. Y historias que la mayor parte de las veces están muy relacionadas con las personas, porque pensamos y hablamos siempre de los negocios, pero al final el negocio es el conjunto de las personas que trabajan contigo. Entonces todo aquello, para mí el gran desafío y es el tema cultural. Al final, como dice en esas cosas raras que leo yo, que ya sabes, como decía Michael Porter en una entrevista, las estrategias son desayunadas 2 y 3 veces por las culturas todas las mañanas. Entonces, si me preguntas cuál ha sido mi gran desafío al que me he enfrentado, ha sido trabajar con esas 20 y pico culturas distintas, con 4 compañías distintas, con entornos muy diferentes, unas familiares, otras cotizadas, y cómo me he ido adaptando a esas historias. Y tu capacidad de adaptación, pues hablando de aquel Darwin que dicen que tu capacidad de sobrevivir esta relación con tu capacidad de adaptar, yo soy un fiel defensor de aquello. Y todo aquello es lo que te construye en ese aprendizaje final, que es el que te lleva pues al final de tu vida profesional, donde aprendes no solamente cosas para tu vida profesional, pero aprendes sobre todo para tu vida personal. Y separar aquello para mí es muy difícil. Lo que me ha construido como profesional es lo que me ha construido como humano, y lo que me ha construido como persona es lo que me ha construido como profesional. Y cuéntanos, frente a este desafío, ¿qué consideras que ha sido la clave en tu carrera profesional para darle respuesta? Reforzar algo en lo que yo no era bueno inicialmente, que es escuchar. ¿Vale? Cuando eres un tío pues que te crees muy seguro, hasta que llegas y hay otros que te enseñan que no eres tan seguro, pues aquellos que sabían más que yo, y hay mucha gente que sabe mucho más que yo, y a Dios gracias he trabajado con gente que sabe mucho más que yo, me reforzaron siempre en mis evaluaciones de desempeño que escuches. Y es algo que he ido progresando. ¿Vale? A mí al principio me costaba, porque bueno, pues uno es de espíritu guerrero y batallador, Bill lo ha sufrido muchos años, ¿vale? Y el hecho de ser batallador para las cosas buenas, pero también dedicarle mucho tiempo a la escucha de los otros, pues ha sido una de las cosas que más me ha ayudado. Luego para mí la segunda parte muy importante y es aprender. Yo me levanto todas las mañanas con el ánimo sincero de aprender. Aquella persona que, por mucho que haya pasado por ciertas experiencias, dice que ya ha aprendido todo, yo creo que es una persona que intelectualmente está muerto. Yo creo que el que está intelectualmente muerto pronto está físicamente muerto. Yo creo que, y además hay estudios que lo certifican, que el manejo continuo de tu neurona, ¿vale?, en cosas nuevas, hacen que ese cerebro esté en funcionamiento continuo, y eso tiene
¿sabes? El mens sana in corpore sano, que verdaderamente ayuda. Entonces, escuchar, escuchar y escuchar. Siempre hay alguien que te enseña algo nuevo y no por no lo hayas oído otras veces, siempre habrá una pincelada de algo que sea distinto a lo que has aprendido. Uno de los elementos clave de nuestros oyentes es que les gusta mucho conocer la persona un poco detrás de los grandes ejecutivos, y pensando en ti y esa diversidad de países donde has trabajado, hemos pensado que sería interesante que profundizaras un poco más y también que regales un poco tus aprendizajes. Lo llamaste un reto al principio. Cuéntanos un poco qué es lo que aprendiste de cómo ir abarcando una cultura, otra cultura, vivir en diferentes países, trabajar en diferentes países, llevar a la familia a diferentes países. Un reto. Cuéntanos un poco, pues un titular, una clave de lo que has aprendido. Mira, algo que suena muy, muy económico, pero que no es muy económico, y es la creación de valor, ¿vale? Siempre tienes que intentar trabajar en esa creación de valor, por mucho que suene dentro de la marca o dentro de la compañía, para todo el mundo que te rodea. Es aquello que decís en Estados Unidos de qué hay de aquí para mí, que es de todo esto lo mío, ¿vale? Entonces, cuando tú le explicas a un hijo que tiene 17 para 18 que va a estudiar la carrera en México y te contesta, no, yo me quedo con los abuelos, y te lo dice con un sincero corazón y además es que tiene razón probablemente, pues le tienes que intentar enseñar cuál es esa aportación de la creación de valor a la familia junto a que él sea diverso, a que tenga otro pensamiento distinto. Cuando te vas a una compañía, el ejercicio es el mismo. Yo siempre hablo que en lo que he tenido éxito con compañías o con clientes es ver que todas mis Cs, que son las 3 Cs que yo le llamo de cliente, compañía y consumidor, salen en verde. Ese mismo verde trasladado a la familia, trasladado a los amigos, a pesar de que algunas veces pues, te confundas y salgan los amarillos y no del todo, pero siempre con la sana intención de que todo se convierta en verde. Y cuando te enfrentas y llegas a México, y mi primera experiencia hace un montón de años, y me encuentro que el verde allí no es el mismo que tu verde, porque lo que le gusta a Bill no es lo que le gusta a Stan y no lo que le gusta a Javier, pues si eres capaz de construir ese verde dentro del negocio, si eres capaz de construir ese verde dentro de tu familia, tus amigos, vas a tener éxito. ¿Sabes? Hay una frase muy graciosa que todo el mundo te lo dice, ahora que estoy asesorando a algunas compañías, y que siempre empieza todo el mundo de la misma manera, que es, no sé qué te habrán contado, pero aquí las cosas son verdaderamente diferentes. Entonces, es verdad que la belleza de la diversidad para mí es que todos somos iguales y todos somos distintos. Y todos somos iguales para todo lo que supone cómo desarrollar a la persona, cómo hacerle feliz, pero todos somos distintos porque la manera de hacer feliz a la persona, al negocio, es distinto por sitio. Cuando visitas changarritos en México o mercados cantonales en Guatemala y es gente que está todos los días ganándose el pesito o el quetzal, pues la manera de que esa gente tenga sus verdes completos no es lo mismo que cuando te sientas con Walmart o Carrefour, no tiene nada que ver. O con el consumidor de estrato 6 en Bogotá y en cambio el consumidor de estrato 2 en el mismo país, en Cartagena de Indias, que viven a base del cuchareo, no es lo mismo. Entonces lo único que tienes que encontrar es ese verde en esa creación de valor, para que suena muy económico, ya te digo, pero no es económico porque hay una parte emocional muy importante que permite que todo sea en positivo, o intentarlo por lo menos. Y dentro de estas experiencias ahí, tanto en España como en el extranjero, pues claro, muchos de los procesos tienen que ver con la transformación de los negocios. Cuéntanos un poco ahí, pues aprendizajes también de estas transformaciones, ¿no? Mira, mi primer aprendizaje, que luego lo he ido transmitiendo, es que hay que explicarle muy bien a la gente por qué se hace ese proceso. El proceso normalmente, por mucho que diga la gente, es traumático. Y es traumático porque al final lo que te hacen es que te sacan de tu zona de confort. Y tu zona de confort, donde llevas en muchos casos 20 años trabajando de la misma manera. Entonces, que te provoquen a salir de tu zona de confort, la persona de enfrente tiene que entender el por qué. Entonces, una antigua jefa mía me decía comunicar, comunicar y comunicar. Y es verdad. Y tienes que hacerlo. Y muchas veces, y las veces que haga falta, para explicarle a esa persona cuál va a ser esa contribución, esa transformación. Una vez que le has explicado, le tienes que explicar a dónde vamos a llegar. Y decirle claramente dónde hay que poner el foco para que no se pierda en miles de presentaciones de 180 páginas de PowerPoint, sino lo que espero de ti. Uh-huh. Y cuando le explicas a una persona el por qué se hace y lo que espero de ti, cuál va a ser su beneficio, la has subido en el carro. Segundo, ejecución. Y ahí hay un problema de desafío importante. El señor Bossidy, presidente de Honeywell, que tiene un libro maravilloso, escribió en el 2002, que habla de ejecución, la importancia de
hacer las cosas, ¿vale? Que pues suena un mensaje así muy simplista, pero lees el libro y luego verdaderamente entiendes lo que quiere decir el hombre, pues te explica que al final pues, la ejecución es lo importante. Entonces, si un equipo entero de 50, 100, 80 o 150 personas ve que lo que dijiste que ibas a hacer se está haciendo, la gente te sigue. Cuando ves que esos beneficios llegan, la gente te sigue más. Y cuando lo planteas una segunda vez, pues entonces la gente ya, esa barrera de desconfianza desaparece. ¿Vale? Entonces, explica mucho a la gente, crea procesos claros, pone el foco de dirección en un sitio específico y haz que suceda. Y con toda esa combinación, que es mucho más simple de lo que crees si verdaderamente la estructuras bien, pues al final las cosas salen. Perdón, has hablado de cultura, Sí. de ejecución, pero también citaste a Porter, el gran gurú de la estrategia, y has trabajado en tales de países, en Caribe, Centroamérica, México, por supuesto que España, en Europa, montones de sitios. Cuéntanos un poco una estrategia exitosa que llevaste a cabo en alguno de estos sitios que has vivido y trabajado, que te sientes orgulloso y que sientes que es una estrategia que hay que compartirlo. Cuéntanos. Mira, te voy a contar dos casos, ¿vale? El primer caso en Colombia, donde el negocio no estaba funcionando bien, había 3 líneas muy específicas: canal moderno, canal tradicional y un negocio industrial de co-branding, y hubo que elegir. Hubo que elegir aquello que nos iba a permitir generar el EBITDA que nos pedía la compañía. Sabíamos que darle la vuelta a toda esa historia no iba a ser tan sencillo, por razones de cómo se encontraba el negocio en aquel sitio. Yo llegué a Colombia en el momento en que las cosas no estaban del todo bien en el país y la compañía estaba como un estado de bajo ánimo. Y había que hacer una elección, que para mí la estrategia es hacer lo que tienes que hacer y sobre todo no hacer lo que no tienes que hacer, que es muy complicado muchas veces. Hacer lo que tienes que hacer parece muy sencillo, no hacer lo que no tienes que hacer porque lo tienes en tu costumbre es más complejo. Y tomamos la decisión de poner todos los focos en aquello que a corto plazo, balance, volumen, valor, creación de valor externa, creación de valor interna y por tanto generación de EBITDA y flujo de caja, nos iba a venir a más velocidad. Entonces, esa elección muy concreta de arreglar 2 cosas los 2 primeros años, 3 primeros años y hasta el 4º año poner el foco en la tercera cosa, creo que es fundamental. Creo que ese ejemplo de estrategia de voy a hacer el 1 y el 2 y el 3 y no hago el 4. No hago el 4 y no porque se me pase y me llevo no, 1, 2 y 3 y es lo que hago. El segundo caso que yo estoy muy contento es cuando convencimos a la organización de que el sur de Europa, en el caso de Pringles, el desarrollo de la marca no tenía que venir por alimentación, que es como funciona normalmente en los países anglosajones, tenía que venir por lo que llamaban en Kellogg's el away from home. Entonces, convencer a la compañía, una compañía pura de retail, que conoces bien, en que teníamos ahora una marca que resulta que el fortalecimiento tenía que venir por away from home, lo cual es un concepto de impulso, lo cual es un concepto de Oreca, lo cual es un concepto de distribuidores, pues fue una estrategia que ejecutamos y que ejecutó el equipo, desarrollamos con todo el equipo, ejecutó el equipo brillantemente bien en España, en Italia y en Grecia, con resultados espectaculares, y la verdad es que hoy ya es casi, por lo que sé y por lo que oigo, pues como la mitad del negocio de Pringles en sitios como España. Entonces, uno, viene el foco en 2 o 3 cosas, caso Colombia. 2, determinar cuál es la estrategia de crecimiento que te lo va a dar y el por qué te lo va a dar, y encontrarlo en Pringles, en Away From Home, en sur de Europa, segundo. Una de las temáticas que, bueno, tú eres un gran experto, que conoces muy a fondo, es el S&OP. Explícanos un poco qué es esto del S&OP y por qué es importante para las empresas de gran consumo. A ver, lo primero te agradezco lo gran experto. Algunos dirán que gran experto, gran sufridor. Yo soy un convencido del S&OP. Soy un defensor a ultranza, no sé si soy un experto. Mira, el S&OP para mí es el proceso vertebrador de la compañía en su funcionamiento a corto, medio y largo plazo, ¿vale? Es decir, el S&OP es aquel elemento que te permite que todos los elementos que trabajan dentro de una cadena, en un modelo completamente sistémico, que es el que yo no creo nada en los hilos, ¿vale? Permiten trabajar todos detrás de aquello que utilizando la palabra del creador del S&OP es el one single number, y es que haya un número por el que toda la compañía pelea. ¿Cuál es mi contribución a ese número y de qué forma lo voy a hacer?
Entonces, poner ese número y que todo el mundo mire ese número desde la parte de operaciones, finanzas, ventas, marketing, todas las áreas, es lo que para mí es el éxito del S&OP, ¿vale? Para ello nos hace falta, como siempre, muy claramente un modelo tecnológico clarísimo que me permita, no como antes, a ver si tengo datos, es todos los millones de datos que tengo, cómo le doy un sentido, que para mí ha sido el gran cambio en los datos del S&OP de hace 20 años cuando empezamos a hoy. Un segundo, que es francamente unos procesos claros, que eso no creáis que ha evolucionado mucho porque los procesos son transparentes. Y un tercero es, evidentemente, toda la parte cultural. Y esa parte cultural que, junto al manejo de los datos, para mí son las dos más complejas, y la interpretación del dato, pues es en la que hay que trabajar más. Son esas dos variables más importantes en la que la persona en el tema de los datos sepa interpretar bien y obtener los insights que tiene que obtener de los datos que llegan, dada el volumen de datos que tenemos. Y en la parte cultural es ese modelo en el que yo tenga que bajar mis barreras. Porque las barreras son mi protección, ¿vale? Y hay un tema ahí de job security importante, y hay un tema de que no quiero enseñar el 100% de la foto que tengo, sea buena o mala, a mis compañeros. Si consigues que alguien genere los insights que debes con los datos que tenemos, y si consigues que la gente, el ingeniero, el economista, el marketero, el vendedor, baje esa barrera, conseguirás un S&OP pues que funciona y que gobierna todo a medio y largo plazo la compañía. Me recuerdo trabajando contigo, Javier, que trabajamos con un coach de equipo, Sí, ¿sabes de quién hablo? sí, Y nos enseñó que los equipos de alto rendimiento tienen un objetivo común y confianza. Entonces, uno de los beneficios, claro, que acabas de mencionar del S&OP es esto de un objetivo común, ¿no? totalmente. Luchando por la misma cifra, la confianza luego ya se logrará en el día a día, ¿no? Pero cuéntanos un poco más de los otros beneficios que tiene implantar un proceso de Para mí son claros y son, independientemente de los dos que acabas de mencionar, que probablemente son de los dos más importantes. Yo creo mucho en toda esa parte más humana del liderazgo que no solamente la económica. Entonces, pero desde el punto de vista meramente métrica, pura y dura, tiene beneficios desde el área de demanda hasta el área de ventas, ¿vale? Claramente los del área de ventas, toda la parte de forecast accuracy, les permiten comprar los stocks que tienen que comprar y de lo que tienen que comprar, calculando sus plazos con los compradores y los vendedores de sus proveedores. Pueden llegar a integrarlos dentro. Eso te permite un manejo de caja pues de una manera mucho más, pues como te diría, profesional de lo que no, como decíamos antes. Para mí la optimización de turnos, la optimización de materia prima, la optimización de paquetería, la optimización del consumo de energía, todo eso llega de todos los procesos de un forecast accuracy correcto. Ahí hay una parte intermedia que es como esa parte de operaciones trabaja con los clientes y son todos los niveles de servicio. En ese modelo que te enseña Walmart de on time in full, ¿vale? Cuanto más te acerques al modelo de servicio o al on time in full al que has acordado con tus clientes, pues va a tener unos beneficios claros para ti. Desde el área de ventas, evidentemente, tener la disponibilidad de producto que tiene que tener, con la frescura de producto que tiene que tener, ¿vale? Tiene que dar unas ventajas enormes. Y desde el punto de vista de inversión, pues está claro que lo que yo sea capaz de optimizar en mis promociones, lo que yo sea capaz de optimizar en mis inversiones de televisión, en esa comunicación constante entre ventas y marketing, el apoyo en televisión o el apoyo en radio o apoyo en las redes, sujeto con campañas promocionales específicas, hará que todo ese ciclo funcione de una manera que va a tener un impacto clarísimo en el EBITDA, clarísimo y transparente, y va a tener un impacto por debajo en el flujo de caja de la compañía. Entonces, algo que suena extremadamente ambicioso, si todo el mundo pone un poquito de su buena voluntad, tenemos, como digo, la base tecnológica que hay que tener y somos capaces de aplicar bien el proceso, es inmediato, es inmediato. No te digo que la promesa es que llega el mes que viene todo el EBITDA que queremos, pero ves inmediatamente el beneficio. Y si no sucede es porque hay alguien que dentro no tiene la confianza que te referías con ese coach tan fantástico que tuvimos en aquel momento. Y entonces es otro problema en que hay que trabajar. Hemos hablado de desafíos en tu carrera, pero concretamente para las empresas que quieren implementar este proceso de S&OP, ¿qué desafíos tú has notado en los procesos que has vivido? Sí, uno o dos mayores desafíos. Mira, el primer normalmente no tiene nada que ver con el proceso, porque como te digo es extremadamente simple. Antes sí había un tema de datos, porque no había datos, o eran muy pocos los que había, y ahora estamos en el volumen contrario, tenemos tal cantidad de datos que a ver cómo los aprendemos. Para mí un primer desafío importante ha sido que la gente interprete bien los datos que recibe.
El insight, que es esa palabra que nunca sabemos muy bien cómo traducirla al castellano, el insight, de verdad esos datos no es fácil de obtenerlo y tienes que tener una cierta capacitación. Entonces esa formación en toda esa parte de cómo interpretar esos datos y cómo llevarlos a un número concreto para mí es muy importante, ¿vale? Y la segunda evidentemente viene con el reto cultural. Es decir, si hay un director que no le da la gana de enseñar lo que va a vender o enseñar lo que puede producir o enseñar el que haya materia prima o no haya materia prima o enseñar la transformación financiera de todo eso, pues no funciona. No funciona. Entonces, eso lo detectas enseguida, el tema de los insights también lo detectas enseguida, y normalmente son esa concatenación de los dos lo que te genera el mayor desafío. Antes estuvimos hablando de diversidad cultural, de nacionalidades, trabajar en diferentes países. Tú y yo también, trabajando juntos, hemos vivido experiencias de mucha diversidad de visiones, ¿no? Sí. Todos tienen su visión particular y la clave de este proceso, yo entiendo, es que tener una sola visión, ¿no? Dentro de esas diferentes funciones. Cuéntanos el secreto. Dentro de lo que es hacer que funcione el S&OP, ¿cómo haces que todos los departamentos, las áreas funcionales tengan una sola visión? A ver, yo creo mucho, muy porteriano en ese sentido de que antes de arrancar cualquier ejecución tienes que construir bien tu modelo estratégico. ¿Cuál es tu casita? Hay gente que utiliza la casita, a mí ese es un modelo que estructuralmente me construye muy bien, hay otra gente que lo pinta en trenes o en cohetes. Vale, me da igual el modelo. Lo que sí tiene que estar claro es la visión sobre la que tiene que trabajar todo el mundo y la que tiene que apoyar todo el mundo. Estaba con una compañía el otro día donde la estrategia se queda en el primer nivel directivo. Ya no va a funcionar. Es decir, para mí claramente una estrategia la puede construir el nivel directivo, no hay ningún problema, la tienen que trabajar y la tienen que entender entre todos. Si hay alguien en ese nivel directivo que no entiende su estrategia, no pasa nada, vuelve a trabajar con él, ¿vale? Y después, refiriéndome a mi primera respuesta hace un rato, comunicar. Yo creo que la estrategia, tienes que quitarte el miedo aquel de, es que si esto se lo llevan a la competencia, si hoy las estrategias ya se las sabe todo el mundo, no sé cómo decirte. Menos que sepan del modelo de ejecución y no importa tanto que sepan la estrategia, para mí es que comuniques de verdad hasta los últimos niveles de la organización cuál es la estrategia y hacia dónde va la compañía. Si tú eres capaz de hacer a través de la visión ese objetivo común, ya tienes a la gente en el barco. Mucho más complicado si dices, vamos por aquí, ¿por qué vamos por aquí? Es decir, yo me estoy imaginando, ya sabes que soy un poco aventurero y las historias por haber leído un poquito, en esos barcos cuando cruzaban en 1492. Entiendo que había alguien que decía, vamos por aquí, porque si no es que aquello podía ser un desmadre. Pues déjame que sea un poco aventurero y pienso un poco de la misma manera. Es decir, aquellos navegantes que hacían esas cosas le explicaban hasta el último marinero hacia dónde iban. Y bueno, pues había alguno que se tiraba por la borda y habrá gente que se tira por la borda y vuelve nadando a San Fernando, ¿sabes? Porque pues, no le interesaba, pero la mayor parte, me han dicho dónde voy y me han dicho cómo voy a contribuir dónde voy. Vale, pues tenemos el mismo objetivo, vamos a empujar y a remar todos desde el mismo lado. Cuando ves los barcos con 3 niveles de remos, los triremes latinos o los helénicos, y yo no me imagino aquellos 80 remeros remando cada uno para cada lado. Esa es para mí la idea. Explica cuál va a ser la visión común, haz que la gente contribuya a la construcción de la visión común y después explícasela a todo el resto de la organización. Ahí está el truco. Y para el S&OP, lo mismo. En este punto entra un poco la pregunta de la medición, obviamente, decir, vale, he comunicado bien mi objetivo, tengo todo el mundo informado, se comparte esa estrategia. ¿Cuáles son esos KPIs muy claves que tú recuerdas en el proceso de S&OP que implementarías? Mira, me he referido un poquito antes a ellos, pero lo que tienes que construir son aquellos KPIs que cada departamento contribuye al KPI general, ¿vale? Y el KPI general, normalmente la mejora del S&OP está relacionado con la venta, con la mejora de mi venta por kilo o por litro o por la unidad que cada uno, es decir, el P por Q clásico, ¿vale? Y cómo eso baja hasta el EBITDA. Y eso tiene que ser el general, ¿vale? Y eso tiene que estar toda la compañía detrás de eso porque para eso estamos, fenomenal. A partir de ahí, cada departamento tiene que entender cómo contribuye, ¿vale? Entonces, si me voy al área de operaciones, es cómo tengo las fábricas, es decir, cuál es el nivel de adherencia a más fábricas, ¿vale? Cuáles son mis niveles de stocks,
cómo estoy construyendo los stocks con mis proveedores, tanto en materias primas como en nivel de empaque, y hay un nivel de medición importante. ¿Cuál es mi capacidad de satisfacer la demanda? Es decir, estoy entregando en los niveles de servicio, no al cliente, sino solamente a las estimaciones primarias, lo que estoy entregando, y ahí tienes 3 KPIs. Como consecuencia, habrá unos financieros que ahora os comentaré. Cuando me voy al área de ventas, mi capacidad de ejecutar las promociones, mi capacidad de listar nuevos productos, es decir, cuál es mi KPI de introducción de innovaciones, cómo estoy ganando distribución, especialmente importante cuando hablamos de Horeca, estoy ganando numérica, ¿vale? Ahí tienen los KPIs. Cuando hablamos de marketing, evidentemente, la cuota de mercado y la rotación por punto ponderada y la optimización y el ROI de la inversión, ahí tienes los KPIs. Y por debajo, todo eso te lo forman en 3 o 4 KPIs que van directamente al área financiera. Algunos hemos mencionado arriba, como la venta por kilo, o el EBITDA, o el porcentaje EBITDA, que es tan importante como la masa. Es decir, en muchos casos tenemos que mantener ese porcentaje EBITDA. Y hay otros mucho más relacionados con la caja que tienen que ser consecuencia arriba. Entonces, ¿cómo está mi nivel de pago a proveedores? ¿Cómo está mi nivel de pago de recepción de facturas de mis clientes? ¿Vale? Y cómo funciona la caja por medio. Entonces, muy importante que haya 2 o 3 KPIs que sean generales, y luego cuáles son los KPIs en el S&OP que yo como área contribuyo a ese general. Si alguno de estos KPIs que hace un área no contribuye o está construido o contrapone el KPI general del S&OP, no va a funcionar. Porque uno tirará en arre y otro tirará en so. Y decirle a un caballo arre o so, pues es complicado, ¿vale? Entonces siempre construye aquí abajo unos KPIs que construyan al de arriba, partamos de arriba, vayamos hacia abajo. He escuchado hablar de la implantación de un proceso de S&OP que funcione. Siempre hablas de, bueno, pues la parte de personas, siempre es importante todo, sobre todo el principio de ti, muy importante en tu estilo, luego ves la tecnología y el proceso. Entonces, hemos hablado bastante de personas, quería un poco saber el papel de la tecnología de implantar procesos. Bien, para mí es una de las grandes transformaciones de cuando hicimos el primer proceso de S&OP tú y yo juntos hace 20 años o 18, ya no me acuerdo. Antes era la captación del dato. Es decir, no todo el mundo compartía contigo, había muy pocas fuentes, entonces estábamos todo el santo día viendo a ver qué dato teníamos. Hoy para mí el reto, y lo repito, y ha habido una evolución enorme, y sobre todo en los últimos 3 años, ha sido la cantidad de datos que tengo. El trabajo que en muchos casos hacéis desde Pios Potential, de ser capaces de capturar datos que llegan en distintas formas y preparármelos en un dashboard fácil en el que yo sea capaz, no de trabajar el dato, que yo no tengo que trabajar el dato, yo tengo que trabajar el insight que voy a obtener de ese dato. Entonces, a mí esos departamentos de investigación que prefieren trabajar horas y horas en Excel, pero que luego me entregan algo que está sin trabajar, no me vale. Yo necesito departamentos de investigación que trabajen y pueden trabajar con externos, como Pios Potential, donde le arreglan el dato y lo que quiero que pase son horas interpretando esos datos, sabiendo lo que hay que hacer a partir de esos datos. 1, por el volumen, y 2, por la cantidad que nos llega. Entonces, para mí el reto siempre está siendo ser capaz de, no tanto de la tecnología, sino de la interpretación correcta de lo que ahí aparece. Creemos que departamentos que se mueven enteros con enormes páginas de Excel tienen mucho éxito. No, para mí no. Para mí es, entregue usted eso a quien lo sabe hacer y pase usted horas haciendo lo que de verdad genera valor. Que es que me entregan esta hojita y yo digo, está la tendencia para arriba, está para abajo, mira lo que pasa aquí, mira lo que vaya. Ese es el gran reto para mí. Dicho esto, ¿qué recomendarías a una empresa que quiere o a empezar a meterse en este proceso o mejorar su proceso de S&OP? Lo primero, mirar todas sus fuentes, ¿vale? Eliminar aquellas fuentes que no tienen sentido, porque hay muchas fuentes que porque creamos que nos generan muchos datos en el fondo no tienen sentido, y centrarte en aquellas que de verdad te generan valor. A partir de ahí, utilizar las herramientas que te faciliten la vida y que no te obliguen a pasar horas detrás de una pantalla, salvo que sea para estudiarlas. Si son para estudiarlas me parece fenomenal. Si es para teclear y construir fórmulas y tablas dinámicas, no lo hagas. Entonces, si ese es el modelo que tienes, erradica ese modelo. Agarra fuentes, mira a ver qué fuentes te valen, agarra una solución que te construya y instruye a la gente y forma a la gente en el estudio. Primero, 1. Segundo, mira a ver si el proceso del S&OP está bien desarrollado. El proceso del S&OP, año 58, no ha cambiado prácticamente como proceso. Entonces, mira a ver si de verdad está ahí.
No te inventes lo que ya está inventado y que ha funcionado. Invéntate en otras cosas en las que a lo mejor no te están funcionando a ti. Segundo asunto. Y tercer asunto, mira a ver la disposición del equipo. Y en todo ese rol, el que juega el papel más importante, el director general. El dueño de este proceso es el director general. Yo no me refiero a que sea él el que haga la interpretación de datos, pero sí es él el que recibe, en eso que se llama el Executive S&OP, en semana 4, recibe esos datos. Recibe lo que supone desde el punto de vista de inversión, desde el punto de vista de impacto P&L, desde el punto de vista de impacto en la caja, desde el punto de vista de que la operación va bien o va mal, o desde el punto de vista de que ventas y marketing se hablan y son capaces de generar algo bueno. Si el director general no está implicado, aquello no va a funcionar. Aquello no va a funcionar. Y el director general es el que tiene que hacer que todo ese proceso fluya. Entonces, para mí es eso. Habilite usted los datos como tiene que habilitar, aplique el proceso como está, ¿vale? Vea usted si las personas están interesadas y todo ese paraguas, señor director general. Vamos a cambiar un poco de tema. Creo que cada vez más me encuentro con personas que han tenido una carrera de éxito como la tuya y quieren complementar su papel ejecutivo como consejero. Entonces yo creo que va a resultar muy interesante que cuentes un poco tu experiencia ya de empezar a tener un trabajo de consejero en Cafento, Oesia, Laboratorio Salomon. Cuéntanos un poco qué habilidades te han ayudado, habilidades que has desarrollado o has tenido en tu carrera como ejecutivo y cómo te están ayudando a ver ese papel de consejero ahora. A ver, a mí lo de consejero, como no soy miembro de un consejo, me suena muy grande y además por lo de consejero me suena una palabra que da consejos, que además es la definición etimológica y a mí eso me suena muy importante, ¿sabes? Y a mí, déjame que lo deje en asesor o asesoría, ¿vale? Lo dejo ahí que me parece más adecuado a lo que estoy haciendo hoy. Mira, las mismas ganas de aprender todos los días con las mismas ganas de aplicar la experiencia que has tenido. En estos nuevos retos que tengo y estas nuevas historias en las que estoy ahora metido, ¿qué puedo aplicar de lo que aprendí todos estos años en un aprendizaje mío continuo de culturas y de entornos y de negocios completamente distintos? Entonces, si tú te levantas toda la mañana con esa cara que ponen los búhos de los ojos muy grandes, voy a aprender mucho, y a eso que vas a aprender aplicas lo que tú mismo has aprendido en otros países, al final esa combinación yo creo que es la que te hace tener éxito. Yo creo que hay cosas que yo me levanto cada mañana y voy a trabajar con estas compañías y me enseñan todos los días cosas nuevas. Y yo intento apoyarles en lo que he aprendido. Yo siempre les digo, oye, ¿cuánto sabes? Digo, no, es que tengo 15 años más que tú, nada más. ¿Sabes? Son más experiencias. Entonces, cuando tienes ciertas edades, has pasado ciertas experiencias, que intentas explicarle a las compañías que, bueno, pues que por ahí a lo mejor pues las cosas no van a salir. Y solamente desde ese punto de vista, tampoco tienes que imponer lo que tú vayas a hacer, porque entonces ya no eres un asesor, eres un director general y los directores generales tampoco imponen. Entonces, ayudan, ¿vale? Entonces, yo encuentro que esa balance entre voy a ayudar en lo que pueda, con todo lo que he aprendido, pero voy a seguir aprendiendo para que mi ayuda cada día sea más grande, pues creo que es el éxito de esa posición. A ver. Si hay una lección que te llevas de tu carrera corporativa en este nuevo rol de asesor, ¿cuál sería? En este rol de asesor y de no asesor, en estos roles en general. Mira, hay un dicho, no sé si es dicho americano, que dice orgulloso pero humilde, ¿vale? Y yo creo que eso es lo que me llevo de mi vida profesional. Yo creo que hay que estar extremadamente orgulloso de lo que haces todos los días y ese orgullo te tiene que llevar a recomendar las cosas buenas, pero siempre con la humildad de que tienes gente enfrente, siempre con la humildad de que tienes gente enfrente que te enseña todos los días. Entonces ese balance de orgulloso pero humilde es el que yo creo que me ha ayudado en mi carrera profesional y yo creo que ahora es el que me está ayudando enormemente en estos temas de asesoría. No es la persona que viene con unos aires de grandeza tremendo. Si yo en esos modelos de asesoría me tengo que remangar y ponerme a hacer un Excel porque es lo que creo que hay que hacer, lo hago. Si tengo que ayudar a comprar una compañía, también lo hago. Es decir, que la persona que está enfrente no piense que viene el señor que viene elevado tres dedos del suelo y que luego se va y se olvida, sino que es la persona que de la misma manera que le pides un pensamiento estratégico, si pide un pensamiento también táctico y hay que hacer y remangarse y meter las manos en el barro, lo va a hacer. Para mí es el éxito y lo que he aprendido luego. Orgulloso y humilde tiene que estar en el mismo baremo y en la misma altura siempre.
En tu papel de asesor estás viendo muchos sectores variados. Cuéntanos un poco por dónde va el sector de alimentación en este momento. ¿Qué tendencias estás viendo? Oye, eso es una súper pregunta que no sé si tengo ni idea contestarte, ¿no? Fíjate, me cuesta porque es extremadamente variable. Es decir, la gente se le llena la boca con los temas de sostenibilidad y luego parece que pasa un poco la moda y ahora ya no es sostenibilidad. La gente se le llena la boca con el tema de digitalización y de repente cuando les dices, bueno, pero digitalizar es cambiar todo esto y el primero que tienes que cambiar eres tú. Y entonces dice, uy, ya no sé si quiero digitalizar tanto. ¿Sabes? A la gente se llena la boca de estar cerca del consumidor, pero el consumidor en este modelo después de la triste pandemia y esta situación que tenemos ahora global, el consumidor cambia mucho y porque nos encontramos en una situación económica compleja, el consumidor cambia más. Entonces, determinar de cuáles van a ser las tendencias va a ser complicado. Yo lo único que te puedo decir, Bill, es que en todo lo que hagamos siempre, verde, verde, verde. Es decir, agárrate bien los datos, estudia bien esos insights y construye algo que sea verde, verde y verde. ¿Hacia dónde va a ir ese verde, verde? Me cuesta. Que las compañías se van a tener que digitalizar, sin duda. Y nosotros todavía en este país, bueno, pues lo tenemos, estamos un poquito en ciertos sectores un poquito todavía complejos en ese sentido. ¿Vale? Que la persona va a tener que bajar los egos y trabajar sistemáticamente y sistémicamente, yo creo que también. Y ahí también, como buenos mediterráneos, el orgullo a veces un poco nos puede y tenemos que bajar eso, porque si no somos capaces de trabajar en esas dos patas, el futuro se va a poner un poco negro. Tercero, ser cada día más externos. Es decir, si el consumidor cambia todos los días, pues tendremos que escuchar más, porque como no lo escuchemos, pues va a ser un poco difícil. Esto es una máxima de hace muchos años, que no todo el mundo lo aplica, pero es que creo que ahora hay que acelerarlo. No. Entonces, en esa combinación de ser muy externos, con la tecnología que me lo habilita y con ese orgullo bajito, creo que construiremos el verde, verde, verde. Estamos llegando al final de nuestra entrevista y nos queda una pregunta que nos gusta hacer con Bill. Es, ¿qué consejo le darías a un joven profesional que quiere meterse en el mundo de la alimentación, del gran consumo? A ver, ¿cuál sería ese consejo? Consejo es una palabra muy grande, como te he dicho antes. A ver, te tiene que gustar un mundo hipercambiante, porque es verdad que el mundo como concepto global cambia continuamente. Pero mi experiencia en el gran consumo es que la estabilidad que tienes es nula, porque por las distintas fuerzas que nos aprietan, hablando del señor Porter, en este mundo en el que estamos, cuando no estás integrado verticalmente ni para arriba ni para abajo y tú estás en medio, con unos proveedores que a veces te sirven, a veces no, con unas materias primas que hacen los precios como hacen, cuando tienes por debajo aún la distribución, que la relación eterna de amor-odio de la distribución y los fabricantes, y tienes un consumidor que encima cambia a veces de opinión, pues lo cierto es que te tiene que gustar trabajar en un mundo de incertidumbre, que ahora está muy de moda, pero los que trabajamos en gran consumo nos dimos cuenta hace 20 años de que, o 30, ya no sé, que esto existe, ¿vale? Entonces te tiene que gustar eso. Si no te gusta los modelos inestables, no vengas a gran consumo. Pero para mí eso es lo que me parece apasionante, porque te obliga a un refuerzo tú como persona en términos de aprendizaje continuo. Segundo, aprendizaje. Lo he repetido 20 veces, que quieras siempre con los ojos bien abiertos y aprender, aprender, aprender. Para mí el tercero es la adaptación cultural, que no es estrictamente de gran consumo, pero es muy importante dentro de las compañías, sin perder de ser tú, tu esencia. No lo pierdas nunca, porque tu esencia es tu esencia. Pero siempre intenta absorber de los demás esa parte cultural, porque además el aprendizaje cultural te va a ayudar con tu dominio del consumidor. Cuanto más sepas de la gente que te rodea y más te impregnes de la gente que te rodea, más fácil va a ser llegar a ese mismo consumidor con el que está trabajando. Cuando no se habla de diversidad, a mí lo de la diversidad era una palabra que yo no sabía que se llamaba diversidad, pero me encantaba. Y me ha encantado ver países y gente y no sabía ni siquiera que se llamaba el concepto de diversidad, pero es que me parece que ahí está la alegría de las cosas. Entonces, ten ese pensamiento abierto, ten ese pensamiento de siempre aprender de los demás y tendrás éxito y te lo pasarás sobre todo fenomenal, que es que hay que trabajar 35 o 40 años y ya que los tenemos que trabajar, pásatelo bien. Eso se trata. Disfruta, si no, no vas a tener éxito. Pues nada más que añadir, ha sido un placer charlar contigo, Javier, me trae muy buenos recuerdos
nuestra época trabajando juntos y nada, que tengas muchos éxitos. Muchas gracias y lo mismo a vosotros. Gracias, Stan. Gracias, Bill. Javier. Ha estado fenomenal. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego.